Bueno, uno de los más importantes es Skinner. Ahora, hay muchos otros autores que uno sí estudia en- en los primeros años de psicología, eh, porque digamos, cuando uno estudia psicología, tiene diferentes especializaciones y uno toma especialización en el tercer año de psicología en las universidades, en la mayoría de universidades. Ahora creo que en algunas universidades incluso y principalmente en la que yo estudié, se toma ya la especialización desde el inicio, pero aún así estudian ciclos comunes, 2 años. Y dentro de eso se estudia el conductismo, el psicoanálisis y todas las corrientes psicológicas. Eh, Les voy a ser muy sincero, yo no he profundizado directamente en ninguno de los autores conductistas, ya, a pesar de que uno se utiliza mucho el conductismo, pero no he profundizado, digamos, de fuente primaria lo que es el conductismo, como sí lo he hecho, por ejemplo, con algunos autores del psicoanálisis, y ahí lo menciono en mi video conferencia sobre psicoanálisis, pero en el conductismo no he tenido o no tengo los libros, a lo menos de los clásicos, de los primeros, no he podido profundizar en los libros, ni tengo libros de conductismo radical, lo que es las bases del conductismo. Sin embargo, uno cuando estudia psicología y además también cuando lee de vez en cuando algunas ramas del conductismo, sí se lee, digamos, de fuentes secundarias, es decir, de textos generales donde están diferentes corrientes psicológicas. Entonces ahí uno sí ha estudiado tanto en la universidad como inclusive hasta la actualidad algunas cosas del conductismo, pero no de fuente primaria, no de los libros de cada uno de los conductistas. Aunque bueno, hay una excepción que sí he leído un libro específico de una conductista que es Esther Vilar, perdón, me chavé, de Esther Vilar, sí, de ella sí he leído un libro que me parece importantísimo, pero de Skinner no he leído. Entonces, Frederick Skinner es uno de los principales autores del conductismo y uno de los más conocidos y sobre todo fundadores de inicios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX estadounidense. Entonces, ¿cómo está aquí? Nace él en Estados Unidos. Eh, a veces tengo una pequeña muletilla de estar repitiendo ciertas cosas, pero bueno, eh, ya lo corregí aquí en la pantalla, como pueden ustedes ver. Entonces, nace en los Estados Unidos en el año 1904. Él quería ser escritor en su juventud. Además, después ya se hizo ateo por algunas experiencias de vida. Se hizo ateo. Estudió psicología en la Universidad de Harvard, sí, en Estados Unidos, graduándose y doctorándose en el año 1931. Pero él estudió en Harvard cuando aún la universidad esta no era tan relevante en materia de psicología, ¿sí? Y en general. Ahora, en cambio, la Universidad de Harvard es una de las más poderosas y supuestamente las mejores a nivel internacional, según estadísticas e indicadores y rankings internacionales. Pero cuando Skinner estudió ahí no era una de las mejores. Ya. También fue docente en la Universidad de Minnesota, en la Universidad de Indiana y en la Universidad de Harvard. ¿Sí? En estas tres universidades él ha sido profesor e investigador. Sus aportes en la psicología basados en el positivismo lógico estaban relacionados con la experimentación, el análisis experimental del comportamiento animal y humano, el condicionamiento clásico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus aportes principales fue uno de los fundadores del conductismo norteamericano y del conductismo en general. Uno de sus principales aportes es las leyes de causa-efecto, ¿sí? Basadas en el positivismo lógico, que es esta visión de la ciencia que es unificada, que es única y que no hay realidades, supuestamente para ellos no hay realidades a medias, digamos, hay realidades y ya. No depende mucho de quien percibe, sino de que la realidad para ellos es única, ¿sí? No hay medias realidades o no hay diversas realidades. Para ellos, supuestamente, la realidad es única y eso pregona el positivismo lógico. Y además se basa en todas las leyes de causa-efecto o de estímulo-respuesta,
o de estímulo-respuesta, ¿ya? Y por eso viene ahí la perspectiva de los condicionamientos y otras cosas que van a aportar el conductismo. Y principalmente la base es la experimentación con animales. Y también ha habido casos, como ya les dije, también experimentaba con niños. El conductismo no, ya lo mencioné esto también, pero está aquí escrito, el conductismo no acepta la existencia de emociones, de percepciones o pensamientos, ya que son aspectos no observables de la conducta de las personas. Mientras que la conducta, valga la redundancia, es lo que sí se puede observar, principalmente la observación, ¿sí? Pero puede ser también a través de otros sentidos, pero principalmente el sentido de la observación. Descubrió que las personas exhibirían una conducta deseada si recibieran recompensas, condicionantes o estímulos, que ya había mencionado también, por hacerlo tales situaciones, que estas recompensas con más eficaces, son más eficaces si siguen inmediatamente a la respuesta deseada, ¿sí? Lo que uno quiere, entonces va condicionando. Ya voy a explicar un poquito más de esto de aquí. Y que una conducta no premiada o que es castigada tiene pocas probabilidades de repetirse, ¿ya? Fue psicólogo, filósofo, inventor y escritor. Entonces, una de las cosas claves del conductismo y de Skinner es justamente esto de las recompensas. Por ejemplo, esto se ha aplicado mucho en la educación primaria, secundaria, de antes de los 90, ¿ya? Estamos hablando de los años 80, incluso hasta los 90. Hay profesores que hasta la actualidad aplican el conductismo y por supuesto también padres y madres y representantes de familia también, digamos, sin mucha conciencia de que son conductistas, se aplica el conductismo porque muchas de las ideas que están en la sociedad, en las personas, en los individuos, aunque no lo sepan, viene de ciertas corrientes de la psicología. Aunque nunca hayan estudiado ni psicoanálisis, ni psicología, ni conductismo, etc., hay personas que aplican, ¿sí? En este caso, el conductismo. Por ejemplo, cuando un niño se porta mal, antes del Código de la Niñez y Adolescencia, antes del año 2001, estamos hablando de los 80s, de los 90s, cuando más o menos uno se acuerda, y bueno, mucho antes también, ¿qué hacían los papás o las mamás? El correazo, ¿sí? O la nalgada, como se dice. ¿Ya? O había mucha violencia. Entonces, eso es el conductismo. No solamente eso, no estoy diciendo que el conductismo es igual a violencia, no, pero sí es una parte o una mínima parte del conductismo esto de, si te portas mal, un correazo. Claro, algunos exageraban y no era un correazo, sino hasta eran acciones más violentas contra los niños principalmente, niños y niñas. Y bueno, y los profesores también. Yo me acuerdo que en la época que yo estudié en la escuela, no había ni códigos de la niñez y adolescencia, no había ni esto del bullying ni del acoso, a pesar de que a veces nos acosaban mucho los compañeros, o entre los mismos compañeros se acosaba, o a veces entre los mismos profesores. Me acuerdo que en la década de los 80 más o menos, hasta los 90 que estudié yo en la escuela, pues el profesor siempre tenía un palo al lado, pues, ¿ya? Y antes, ¿qué sería? También en la época de mis abuelos, por ejemplo, de mis papás, con un palo al lado, si es que te portas mal, o no escuchas, o no estás rectito en la clase, un palazo, ¿ya? Estilo militar, ¿sí? Incluso muchos todavía en parte siguen utilizando esto. Entonces, en base a estímulos, que es el castigo para conductas negativas, conductas que no eran deseadas, un palazo o incluso un chirlazo, ¿sí? Tenía profesores o profesoras, más profesoras o con una tiza, le daban a alguien que estaba durmiéndose o que no había dormido la noche anterior por alguna circunstancia, entonces con una tiza le botaban ahí en la cabeza o un manazo por no saber la lección. Entonces así nos educaban antes. Ya después con el Código de la Niñez y Adolescencia, ahora no hay como ni tocarles, ni verles a veces a los niños. Entonces, ¿cómo cambia la realidad, no? Entonces, el conductismo era muy fuerte antes del Código de la Niñez y Adolescencia, especialmente con niños y adolescentes. Pero esto no solamente sucede en la escuela o en la familia, sino también sucede en los trabajos, por ejemplo, en la sociedad, en la política, etc.
Entonces, eso es el conductismo en cuestiones negativas. Ahora, si es que un profesor o alguien quería tener conductas positivas y veía que hay conductas que sí eran deseadas por el profesor de parte de los alumnos, entonces, ¿qué le hacía? Le premiaba, o como vemos, por ejemplo, en el Chavo del Ocho, venían con una estrellita aquí de buen alumno, de buen comportamiento, ¿sí? Entonces, se comportaron o se portaron bien, digamos, en la escuela o sacaron una buena nota, entonces la estrellita. Incluso el tema de los abanderados. Disculpen que hable a nivel personal, en la escuela fui abanderado. Eh, Creo que 2 años, porque ese año algo pasó y fui 2 años abanderado del Ecuador, supuestamente. Bueno, no supuestamente, sino el mejor estudiante de la escuela. Y eso, por ejemplo, es una actitud conductista de la escuela que permanece hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, no solamente es con cuestiones negativas, sino con cuestiones positivas. Es decir, si es que un buen estudiante, entonces te mereces la bandera, entonces uno sale ahí a sacar pecho, digamos así, en la fotografía o en las fiestas de cantonización, entonces ahí sacando pecho que es el abanderado y todo eso. Incluso en el deporte, ¿sí? Cuando te dan una medalla, cuando te dan una copa por ser el campeón, etcétera. Entonces, son premios a las conductas o los aspectos positivos. Entonces, cuando la persona o el jefe o el profesor o el padre o la madre de familia quieren conductas que así sea, hay una versión, hay un capítulo no sé si les gusta la, 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 la serie que se llama Big Bang Theory de la Warner Brother, no sé cómo se pronuncia, soy pésimo para el inglés. Entonces, hay esta serie que es Big Bang Theory y donde Sheldon, que es el protagonista, el más famoso de esta serie, le va como condicionando a la novia del compañero de departamento, del amigo. No me acuerdo los nombres de los otros realmente. Y le va condicionando con chocolates porque porque a la novia del amigo le gustaba los chocolates. Entonces, cuando él quería una conducta positiva de ella, él le daba un chocolate porque sabía que a ella le gustaban los chocolates. Entonces, le iba condicionando para aplicar digamos, en esta serie, digamos así. Entonces, él iba condicionando con chocolates con el comportamiento que él deseaba de ella. Y bueno, esto también se aplica mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, para conquistarles, entre comillas, a las novias o a las enamoradas, entonces, florcitas o chocolatitos o regalitos, etcétera, en determinadas ocasiones para irle condicionando al enamoramiento. Y bueno, se les condiciona también a las chicas, digamos así, aunque los chicos no sean psicólogos ni sean conductistas, pero bueno, uno como psicólogo sabe que eso es conductismo, incluso en el trabajo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, le sacan la foto al mejor trabajador de la semana o al mejor trabajador del mes, se han ido a los centros comerciales, en el caso, por ejemplo, acá en Cuenca, en el Azuay, en el Ecuador, y he visto en los centros comerciales, en algunas cadenas de alimentos a nivel transnacionales, digamos, ponen ahí la foto del mejor empleado del mes o de la semana. Entonces también son actitudes conductistas. Y en psicología laboral, en psicología del trabajo se utiliza mucho eso. O si no, se le da un sueldo adicional por determinado comportamiento, ¿ya? Entonces, en muchos trabajos se le pone ahí como que el empleado del mes, el que más chévere se ha comportado de acuerdo al jefe, por supuesto. Bueno, ahí el tema es cuál es el juez. Entonces, esos son esquemas conductistas. Entonces, por eso digo que el conductismo en general no es malo, ¿sí? Y bueno, quizás para muchos incluso un correazo, una nalgada sea más eficaz que estarle gritando cada rato a un niño, por ejemplo, o estarle insultando. A veces, o no a veces, sino muchas de las veces, la violencia psicológica contra una persona o contra los niños puede ser peor incluso a veces que una nalgada, o darle un tate quieto y ya, sin ir al abuso para muchos padres y madres hasta la actualidad. Lamentablemente hay estos códigos de la niñez y adolescencia desde el año 2001 y que ahora está también en reformar. Ahora no hay como le digo, ni verles porque todo es derechos de los niños y los padres incluso tienen miedo hasta de reprenderles en ciertas actitudes. Entonces se han ido al exceso, se ha ido al otro extremo.
Antes teníamos padres y profesores que eran súper violentos con los niños y, y no pasaba nada, así era, y incluso algunos dicen, justifican eso diciendo que eso es hasta mejor. Pero a partir de los 2001, 2007, incluso 2008, ya con esto de los códigos de la niñez y adolescencia, con las juntas de la niñez y adolescencia, con los juzgados de familia, etcétera, ya uno casi no les puede ni ver a los niños, porque todo es mala interpretación, que les está violentando, que les está... o sea, ya un padre de familia casi no tiene un poco autoridad como para poder poner ciertas reglas. Entonces, ¿por qué? Porque uno se encuentra, o como profesor, se encuentra en el límite de que hasta qué punto puede ser violencia o hasta qué punto le van a denunciar a uno. Entonces es un tema de largo debate y donde se practican mucho los derechos y poco los deberes. Antes, en cambio, era demasiado los deberes y poco los derechos. Entonces, como que parece que se ha ido un poco al extremo, de extremo a extremo ahora. Ha dado la vuelta en vez de mantener un término medio, digamos así. Entonces, digamos, esos son los aspectos del conductismo. Entonces, en la educación, ¿sí? En la salud también, por supuesto, en el trabajo, en las parejas, en las familias, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí se va aplicando el conductismo de acuerdo a ciertas condiciones que uno quiere, entonces le va entrenando, digamos así, al que uno quiere condicionar. Entonces, por eso que con los perros, por ejemplo, en los perros, en el entrenamiento de los perros o de los animales domésticos, se les aplica mucho conductismo, ¿sí? Al perro para que juegue, lanza la pelota, trae, lanza la pelota, trae, lanza la pelota, trae. Personalmente tengo un perrito de mi familia que es bastante futbolista, entonces el perro cada rato, todo es con la pelota, hasta para comer es con la pelota. Entonces, así son los perritos. ¿Ya? Hay otros perros con los palos, etcétera. Se les lanza y traen los palos o se lanzan al río, etcétera. Entonces, se aplica mucho en el entrenamiento de perros lo que es el conductismo, porque justamente apunta, pero no solamente a perros, sino hasta las personas, hasta los trabajadores, incluso en los medios de comunicación, ¿sí? Hay condicionamientos. Y vamos a ver un tema interesante con otra autora posteriormente. Otro de